La llamada pata de elefante es una de las reliquias más inquietantes que dejó el desastre de Chernóbil, no solo por su apariencia casi irreal, sino porque representa físicamente lo que ocurre cuando un reactor nuclear pierde completamente el control. Para entender qué era exactamente, hay que volver a la madrugada del 26 de abril de 1986. Durante una prueba de seguridad fallida en el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, una combinación de errores humanos, decisiones operativas peligrosas y defectos de diseño del reactor provocó una reacción descontrolada. La temperatura dentro del núcleo aumentó a niveles extremos en cuestión de segundos. El combustible nuclear comenzó a sobrecalentarse hasta derretirse. Las barras de control, que debían detener la reacción, empeoraron momentáneamente la situación debido a un problema de diseño conocido después del accidente. Tras la explosión inicial, el interior del reactor se convirtió en un infierno químico y nuclear. El combustible de uranio no se derritió solo. También se fundieron el revestimiento metálico, el hormigón estructural, arena arrojada para intentar contener el desastre y múltiples materiales del edificio. Todo aquello terminó mezclándose en una masa incandescente que literalmente fue abriéndose paso hacia abajo. Lo inquietante es que esa masa no se comportaba como metal fundido común. Era una mezcla extremadamente compleja conocida como corium, un material creado en accidentes nucleares severos. Mientras descendía, iba devorando lo que encontraba. Derritió estructuras, atravesó pisos y dejó un camino de destrucción bajo el reactor. Meses después, cuando equipos de investigación lograron explorar ciertas áreas internas, descubrieron aquella masa solidificada con una forma grotesca, rugosa y casi orgánica. Su superficie recordaba la piel arrugada de la pata de un elefante, y de ahí surgió el nombre. Pero lo verdaderamente aterrador era su nivel de radiación. En el momento de su descubrimiento, acercarse demasiado significaba una exposición brutal. En sus niveles más extremos, permanecer cerca durante apenas unos minutos podía provocar síndrome de irradiación aguda severo. Una exposición más prolongada podía resultar letal. No era simplemente material peligroso, era uno de los objetos más radiactivos jamás encontrados. Esto dio pie a uno de los mayores misterios alrededor del objeto, las fotografías. Existen imágenes famosas tomadas dentro de la instalación que muestran la pata de elefante relativamente de cerca. Durante años mucha gente se preguntó cómo alguien pudo acercarse lo suficiente para capturar esas imágenes sin morir prácticamente en el acto. La explicación real mezcla valentía extrema, condiciones cambiantes y tecnología improvisada. Las primeras imágenes fueron obtenidas con sistemas remotos debido a lo mortal del entorno. Sin embargo, con el paso del tiempo, conforme ciertos isótopos altamente radiactivos fueron decayendo, los niveles bajaron parcialmente, aunque seguían siendo extremadamente peligrosos. Aún así, hubo personas que sí se acercaron físicamente. Uno de los nombres más citados es Arthur Korneyev, un especialista que trabajó extensamente dentro de Chernóbil tras el desastre. En algunas fotografías aparece posando cerca del material. Su historia alimentó aún más el aura casi sobrenatural del objeto, porque muchos asumían que cualquiera que pasara tiempo cerca moriría rápidamente. Pero la realidad nuclear es menos inmediata y más cruel. La radiación no siempre mata al instante, depende del tipo de exposición, duración, distancia y blindaje. Aún así, quienes trabajaron allí asumieron riesgos enormes. Otro misterio persistente fue si aquella masa podía desencadenar una nueva catástrofe. Durante mucho tiempo existió el temor de que el corium siguiera derritiéndose hacia abajo y alcanzara agua acumulada en niveles inferiores. La preocupación era que un contacto repentino entre material extremadamente caliente y agua pudiera generar una explosión de vapor devastadora o liberar aún más material radiactivo. Por eso hubo operaciones urgentes para reducir ese riesgo, incluyendo drenaje de agua y excavaciones bajo el reactor. Con los años, la pata de elefante dejó de ser tan letal como al principio debido al decaimiento radiactivo natural, pero sigue siendo peligrosa.
Lo que hace tan perturbador este caso es que no parece una simple consecuencia tecnológica. Parece casi una criatura petrificada nacida del accidente. Y en cierto modo lo fue. No es solo un residuo nuclear. Es el cadáver solidificado del corazón derretido del reactor. En los días posteriores al desastre de Chernóbil, mientras el mundo apenas empezaba a comprender la magnitud de lo ocurrido, surgió una historia que con el tiempo se convertiría en una de las más conocidas del accidente. La misión de 3 hombres que descendieron a las profundidades inundadas de la planta para evitar una posible segunda explosión. A diferencia de muchas historias rodeadas de exageraciones o leyendas urbanas, este episodio sí ocurrió, aunque con el paso de los años varios detalles fueron distorsionados. Tras la explosión del reactor número 4 el 26 de abril de 1986, la situación dentro de la central era caótica. Gran parte del edificio estaba destruido, los sistemas habían colapsado y nadie tenía una imagen completamente clara de lo que estaba ocurriendo dentro del reactor dañado. Uno de los temores más serios en las primeras horas era el combustible nuclear fundido. El núcleo del reactor había comenzado a derretirse, formando masas de material extremadamente caliente capaces de atravesar estructuras internas. El problema era que bajo ciertas zonas del reactor había depósitos de agua acumulada, utilizados como parte de sistemas de refrigeración y otras instalaciones auxiliares. La preocupación de ingenieros y autoridades era relativamente directa: si ese material fundido alcanzaba grandes cantidades de agua de golpe, el contacto violento entre calor extremo y líquido podría generar una enorme explosión de vapor. También existía temor a una liberación adicional masiva de material contaminante. No estaba completamente claro qué tan probable era ese escenario, pero en medio del desastre nadie quería descubrirlo demasiado tarde. El problema era que para reducir el riesgo había que drenar el agua. Y eso implicaba entrar en zonas donde los niveles de radiación eran peligrosos, con oscuridad casi total, escombros, agua contaminada y una infraestructura dañada cuya estabilidad era incierta. 3 trabajadores fueron asignados a esa tarea. Sus nombres eran Alexei Ananenko, Valery Bespalov y Boris Baranov. La misión consistía en localizar válvulas manuales dentro de áreas inundadas para liberar el agua acumulada. Durante años esta historia fue contada casi como una misión suicida absoluta. La versión más repetida afirmaba que los 3 hombres sabían que no regresarían, avanzaron prácticamente a ciegas entre agua altamente radiactiva y murieron poco después por exposición letal. Esa narrativa convirtió el episodio en una especie de sacrificio heroico instantáneo. Pero la realidad documentada es algo diferente. Si fue una operación extremadamente peligrosa. Si existía exposición radiológica seria. Si el entorno era hostil y aterrador. Pero no murieron inmediatamente. De hecho, durante años se repitió incorrectamente que los 3 fallecieron pocos días después. Investigaciones posteriores aclararon que al menos 2 de ellos vivieron durante décadas después del accidente. Alexei Ananenko incluso apareció públicamente muchos años más tarde, desmintiendo indirectamente la versión de la muerte inmediata. Valery Bespalov también sobrevivió largo tiempo. Boris Baranov falleció años después, aunque no de forma inmediata tras la misión. Entonces surge el verdadero misterio: ¿cómo nació la historia falsa? Parte de la explicación parece venir del caos informativo soviético, reportes incompletos, errores de transmisión internacional y la tendencia natural a dramatizar actos reales de enorme riesgo. También ayudó el hecho de que muchas otras personas sí estuvieron expuestas a dosis severas en Chernóbil, haciendo que historias de muertes rápidas parecieran plausibles. Otro punto debatido es cuánto riesgo real evitó exactamente aquella operación. Durante mucho tiempo se popularizó la idea de que estos 3 hombres salvaron a Europa entera de una explosión nuclear mucho peor. Sin embargo, especialistas posteriores han discutido esa afirmación. Algunos sostienen que el riesgo era real pero probablemente exagerado con el tiempo. Otros creen que, aunque el escenario exacto quizá fue dramatizado, drenar el agua sí era una decisión técnicamente prudente dadas las incertidumbres del momento.
Ese es el aspecto más interesante de este caso. No es el misterio de si ocurrió. Ocurrió. El verdadero misterio es cuánto de la historia que el mundo conoce corresponde al hecho técnico real y cuánto fue transformado por décadas de miedo nuclear, desinformación y dramatización histórica. Cuando ocurrió el accidente de Chernóbil, uno de los aspectos más inquietantes no fue únicamente la explosión del reactor, sino el silencio que vino después. Durante las primeras horas posteriores al desastre, miles de personas continuaron con sus vidas normales sin saber que una enorme cantidad de material radiactivo ya se estaba liberando a la atmósfera. En ciudades cercanas, incluyendo Pripyat, la gente salió a trabajar. Los niños jugaron al aire libre y muchas familias observaron desde la distancia el brillo extraño que salía de la central sin imaginar lo que realmente estaba ocurriendo. Ese retraso en informar al público se convirtió en uno de los mayores misterios y controversias relacionados con Chernóbil. ¿Cuánto sabían realmente las autoridades soviéticas y por qué tardaron tanto en actuar? La explosión ocurrió durante la madrugada del 26 de abril de 1986. Los primeros equipos de emergencia llegaron creyendo inicialmente que enfrentaban un incendio industrial grave, no la destrucción parcial de un reactor nuclear abierto al exterior. Muchos bomberos y trabajadores ni siquiera fueron advertidos sobre los niveles extremos de radiación presentes en el lugar. Mientras tanto, dentro de la estructura política soviética comenzó una cadena de comunicaciones lenta, fragmentada y extremadamente controlada. En ese momento la Unión Soviética mantenía una cultura de secretismo muy rígida, especialmente en asuntos relacionados con tecnología nuclear y fallos estatales. Admitir un desastre de semejante magnitud tenía consecuencias políticas enormes, tanto internas como internacionales. Durante horas hubo confusión incluso entre responsables técnicos y autoridades locales. Algunos informes minimizaban el daño, otros describían escenarios mucho peores. Parte del problema era que el reactor RBMK nunca había sido concebido para explotar de aquella manera, por lo que muchas personas simplemente no podían aceptar lo que había ocurrido. Algunos operadores insistían inicialmente en que el núcleo seguía intacto, pese a que el reactor prácticamente había quedado abierto. Mientras la incertidumbre crecía, Pripyat seguía funcionando con aparente normalidad. La ciudad estaba ubicada a pocos kilómetros de la planta y tenía cerca de 50.000 habitantes. Muchas personas observaron humo sobre la central durante la mañana del accidente. Algunos incluso salieron a puentes o zonas abiertas para mirar el incendio a la distancia. Sin saberlo, estaban expuestos a partículas radiactivas transportadas por el aire. Uno de los aspectos más discutidos es la evacuación. Aunque las autoridades ya tenían indicios de contaminación peligrosa, la evacuación masiva no comenzó hasta más de un día después. Los residentes fueron informados de que abandonarían la ciudad temporalmente por apenas unos días. Muchos dejaron pertenencias, mascotas, fotografías y objetos personales creyendo que regresarían pronto. Nunca volvieron a vivir allí. El misterio central es cuánto tiempo se perdió deliberadamente. Con los años aparecieron testimonios, documentos y análisis contradictorios. Algunas versiones sostienen que las autoridades locales no comprendían completamente la magnitud real del desastre durante las primeras horas. Otras afirman que ciertos responsables sí entendían el peligro pero retrasaron decisiones para evitar pánico y proteger la imagen del Estado soviético. Lo que sí está documentado es que la Unión Soviética no anunció públicamente el accidente de inmediato al resto del mundo. La situación comenzó a salir a la luz por un motivo inesperado: Suecia. Días después de la explosión, trabajadores de una planta nuclear sueca detectaron niveles anormales de radiación en sus instalaciones. Inicialmente pensaron que existía una fuga local, pero pronto descubrieron que la contaminación venía del exterior. A partir de ahí comenzaron investigaciones internacionales que apuntaron hacia territorio soviético. Solo entonces las autoridades soviéticas terminaron reconociendo oficialmente que había ocurrido un accidente nuclear. Ese momento alimentó todavía más la desconfianza internacional.
Incluso décadas después siguen existiendo debates sobre las cifras reales relacionadas con Chernóbil. El número exacto de personas expuestas, la cantidad de muertes asociadas directa o indirectamente y el impacto sanitario a largo plazo continúan siendo objeto de discusión entre organismos internacionales, investigadores y antiguos trabajadores. Para algunos, Chernóbil representa principalmente un desastre tecnológico. Para otros, también fue un desastre de información. Porque mientras la radiación invisible comenzaba a expandirse sobre ciudades, bosques y países enteros, gran parte de la población todavía no sabía que el accidente nuclear más grave de la historia moderna ya había comenzado. Con el paso de los años, uno de los temas más asociados a Chernóbil no ha sido únicamente la radiación o el reactor destruido, sino las historias sobre animales extraños que supuestamente aparecieron en la zona de exclusión. Relatos sobre criaturas deformes, lobos inusualmente grandes, aves con malformaciones, perros agresivos nacidos entre ruinas e incluso supuestas mutaciones casi monstruosas comenzaron a circular durante décadas. Parte de estas historias nacieron de testimonios reales sobre cambios biológicos observados tras el accidente. Otras crecieron a partir del miedo, la desinformación y la fascinación cultural por los desastres nucleares. El misterio no está en si la radiación afectó a los seres vivos. Eso ocurrió. La verdadera pregunta es hasta qué punto las historias más extremas tienen base real. Tras la explosión del reactor número 4, enormes cantidades de material radiactivo fueron liberadas al entorno. La contaminación alcanzó bosques, campos, ríos, vegetación y asentamientos enteros. Los efectos inmediatos sobre algunas formas de vida fueron visibles rápidamente. Uno de los ejemplos más conocidos fue el llamado Bosque Rojo. Una extensa zona boscosa cercana a la planta recibió niveles tan intensos de radiación que muchos árboles murieron poco después del accidente. Las agujas de los pinos cambiaron de color adquiriendo tonos rojizos o marrones, de ahí el nombre. Aquello fue una demostración evidente de que el impacto ambiental inmediato había sido severo. A partir de ahí comenzaron a surgir temores sobre mutaciones generalizadas. En el imaginario popular, la radiación suele asociarse con transformaciones grotescas instantáneas, criaturas deformes y cambios físicos extremos. Películas, videojuegos y ficción postapocalíptica reforzaron enormemente esa imagen. Pero la realidad biológica suele ser distinta. La radiación puede dañar células, alterar ADN, afectar reproducción, provocar malformaciones, aumentar ciertos tipos de enfermedades y modificar ecosistemas. Pero no suele producir monstruos como los representados en la cultura popular. Aún así, sí se documentaron anomalías. Investigadores observaron en distintos periodos ciertos efectos en aves, insectos, pequeños mamíferos y plantas. Algunos estudios señalaron problemas reproductivos, alteraciones genéticas, cataratas en determinadas especies, menor diversidad biológica en áreas muy contaminadas y otros cambios fisiológicos. Sin embargo, interpretar esos hallazgos nunca fue sencillo. Chernóbil no es un laboratorio perfectamente controlado. Hay múltiples variables ambientales, cambios ecológicos, migraciones animales y diferencias enormes entre zonas con distintos niveles de contaminación. Eso no impidió que surgieran historias mucho más exageradas. Quizá una de las más persistentes fue la de los lobos gigantes. Décadas después del accidente comenzaron a circular afirmaciones de que los lobos de Chernóbil se habían vuelto mucho más grandes, agresivos o incluso peligrosamente alterados por la radiación. Lo que sí ocurrió es que, tras la evacuación humana masiva, muchas especies encontraron enormes extensiones sin presencia constante de personas. Sin actividad agrícola, tráfico o urbanización activa, la fauna salvaje recolonizó numerosas áreas. Eso llevó al aumento de poblaciones de ciertos animales en algunas zonas, incluidos lobos, alces, jabalíes y otros mamíferos. Pero eso no significa necesariamente mutaciones monstruosas. Otro caso real y complejo fue el de los perros abandonados. Cuando Pripyat y otras zonas fueron evacuadas, muchas mascotas quedaron atrás.
Algunas murieron. Otras sobrevivieron, se reprodujeron y formaron poblaciones ferales alrededor del área contaminada. Con el tiempo, imágenes de estos animales viviendo entre edificios vacíos alimentaron aún más la idea de una fauna alterada. También aparecieron historias sobre aves deformes, peces gigantes y criaturas imposibles observadas por visitantes o trabajadores. El problema es que muchas de esas afirmaciones nunca fueron verificadas seriamente. Parte del fenómeno tiene una explicación psicológica comprensible. Chernóbil combina varios elementos perfectos para generar mitología moderna: radiación invisible, abandono masivo, estructuras vacías, muerte ambiental, secretismo soviético y miedo nuclear. Ese contexto convierte cualquier anomalía en material ideal para rumores. Hoy la zona sigue siendo objeto de investigación científica, turismo controlado y fascinación cultural. Y aunque la mayoría de historias sobre monstruos mutantes pertenecen más a la ficción que a la evidencia, el hecho de que la radiación se alterara ecosistemas reales mantiene vivo el misterio. Porque en un lugar donde el entorno fue alterado por una catástrofe invisible, incluso los cambios biológicos reales pueden parecer sacados de una pesadilla.